estaba diciendo qué me darían si se los entrego. Y está buscando la oportunidad. Después de eso, viene que se preparan para la Pascua y ¿sí? La fiesta de los panes sin levadura. Van a preparar, todavía quiere decir que fue antes de la última cena. Ya él estaba decidido a hacerlo porque él había puesto sus ojos en algo muy diferente al Señor Jesucristo, ¿ok? Sí. Entonces dijimos que ese era su lado flaco, las finanzas. Igual que le pasa a Judas, ¿sí? Y que ya estaba diciendo, Malena les dio libre albedrío. Sí, nosotros también tenemos libre albedrío y sabemos que cada una de nuestras elecciones, cada una de nuestras decisiones nos van a acercar o nos van a alejar del Señor. Y si tenemos algo que se repite y se repite y se repite en forma consuetudinaria, entonces quiere decir que es un problema serio, ¿sí? En nosotros. Un pecado que se repite y se repite nos está hablando de que ya hizo allí pues un caminito, un surco, ¿sí? Que no va a ser eliminado tan fácilmente. Solamente cuando nosotros nos arrepentimos y lo confesamos, es que el Señor va a borrar ese surco. Pero nosotros ya hicimos ese surco caminando una y otra vez y no va a deshacerse fácilmente, a menos que sea Dios quien lo deshaga, y no lo va a deshacer a menos que nosotros lo reconozcamos como pecado y lo confesemos. ¿Ok? Estamos viendo todo esto porque este versículo de Hechos 1:16 estaba hablando de que Judas fue guía de los que lo prendieron, y por eso empezamos a hablar de todo esto, para que estuviera fresco en nuestra mente. Entonces, vemos cómo estaba buscando desde ese momento una oportunidad para entregarle, ¿ok? Y después de eso, ahí en Mateo 26, por favor, no sé si no hemos cambiado, a lo mejor yo fui la única que cambié mi Biblia. Ahí en Mateo 26, vemos el versículo 25, por favor. De Mateo, ¿verdad? Entonces, Mateo 26, 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. ¿Hasta ahí o me sigo? El 27 también. El 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos. Todos. Fíjense, allí mismo habíamos leído desde la vez pasada, desde el 21, que mientras comían, ¿sí? Dijo, de cierto os digo, dijo el Señor Jesucristo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y dice en el 22, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces el Señor responde, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. No quiere decir
que lo estaba designando, sino quiere decir que ya su modo de actuar estaba llevándolo más y más profundamente a ser él el que lo entregara. Vamos a ver, por favor, en Juan 13. Sí, sí, no, Albita. Juan 13. Juan 13. Del 21 al 30. No. Juan 13, vamos a ver el versículo, vamos a leer del 21 al 27, por favor. Juan ¿Quién lo va a leer? 13. Entonces, Sí. del 21 al 27 Del 21 al 25. Sí. al 25. 21. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que se preguntase quién era aquel de quien hablaban. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Juan 13. ¿Hasta ahí o Hasta hasta el 25 27? dice. El 26, Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, Simón, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. 13. ok. Fíjense en el 26, como dice, a quien yo diere el pan mojado. No quiere decir que en ese momento lo estaba designando. Hemos estado viendo que él había tenido oportunidad tras oportunidad de cambiar de forma de vida y había decidido seguir en la misma. Pero el que él estuviera tomando esas decisiones equivocadas lo lleva a que leemos en el versículo 27, y después del bocado, que dice: Que Satanás entró en él. Satanás entró en él. entró en él. Cada vez que nosotros tomamos una decisión en contra de lo que Dios dice, le estamos abriendo cancha para que se ponga como el sapito cada vez más ancho. ¿Ok? En este momento vemos que ya era una tras otra, había ofrecido entregarle, había sustraído de la bolsa, había hecho pues muchos planes, yo creo, en su mente. Eso no lo leemos, pero lo deducimos, ¿sí? Y en el momento en que todo esto se va sumando, entonces le ha dado mucho lugar a Satanás, y entonces dice que Satanás entró en él. ¿Ok? Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro espíritu, y Satanás no puede entrar ya en nosotros, pero sí puede oprimirnos. Nuestra alma, donde residen nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestros sentimientos, puede ser un terreno de acción. Puede ser un terreno de acción para que el enemigo tenga allí acceso. Entonces, todo esto nos está hablando de que el libre albedrío es sumamente importante. Nosotros estamos escribiendo Mermelada o
momento a momento nuestro destino. No es algo que ya está escrito, Gracias. ¿ok? Ya voy a entender. Nadie tiene prefigurado que va a pecar. Cada quien decide cómo peca. Ujú. Cada quien decide. Cada quien decide. Entonces, estamos viendo cosas importantes. No había el que fuese necesariamente Judas Iscariote, podía ser cualquiera de los 12. Estamos viendo cosas importantes que Judas Iscariote ofreció. ¿Sí? Y ahí en Mateo 26, 25. Más bien fue a pedir cuánto me ¿Perdón? dan. Más bien fue a pedir cuánto me dan si se los entrego. Sí, pero no entiendo. Perdón, ¿quién está hablando? Vale. Vale. Malena, Ah, ok. ¿Quién? Sí, pero no, ¿cuánto me dan si se los entrego? Sí, pero esa es una decisión. Ya había planeado ir a hablar con ellos. sí, claro. O sea, Ajá. él pudo haberse quitado esos malos pensamientos, ¿no? Exacto. A ver, no te escuché, perdón. Acá. ¿Quién hizo el comentario, Rosy? Rosy. O sea, él pudo haber quitado de su mente esos malos pensamientos, ¿no? Claro, Pero pero no quiso. nosotros decidimos si seguimos en la misma o no. Eli, pero Ok. de todas maneras alguno lo iba a entregar porque eso ya estaba escrito. Exactamente. De todas maneras, uno de los 12 lo iba a entregar porque ya estaba escrito. Lo vimos la semana pasada, fuimos a unos salmos, que estuvimos leyendo en el Salmo 41:9, el Salmo 55 del 12 al 14, lo estuvimos viendo, ¿ok? Entonces, fue él el que decidió tomar ese puesto. ¿Me estoy explicando? Sí, Eli. Ok. Fíjense que ahí en Mateo 26, 25, Ujú. 26, 25. Mateo 26, 25. Entonces respondió Judas. El que le entrega dijo, ¿soy yo, maestro? Dijo, tú lo has dicho. ok, ¿qué había pasado antes? Los otros habían estado preguntando, que habían entristecido, leímos eso en el 22, y todos, dice, cada uno de ellos comenzó a decirle, ¿soy yo, Señor? El Señor Jesucristo dice en el 24, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Ok? Y después de todo eso, después de que sabe Judas que ya fue a ofrecerlo a los sacerdotes para entregarlo, todavía pregunta ahí en el 25, en una manera muy hipócrita, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le responde, Tú lo has dicho. lo has dicho. Es importante que veamos todo esto para que nos demos cuenta, ¿sí?, de que no estaba predestinado, porque Dios no predestina a pecar, así como Adán y Eva tampoco estaban predestinados a pecar. Ellos Ok. eligieron hacerlo. Ellos decidieron hacerlo
como nosotros decidimos también hacerlo o no hacerlo. ¿Ok? Sabemos qué es lo que el Señor espera, lo que le gusta, lo que Él quiere, y nosotros decidimos. ¿Sí? Sí. Sí. Quiero que veamos en Mateo 27, por favor, del 3 al 5. Mateo 27. Del 3 al 5. A ver, si quieres lo leo ahora yo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ok. Entonces, dice que avienta las piezas de plata, pero quedamos la vez pasada también que dice que cuando dice devolvió arrepentido, la palabra en el original dice con remordimiento. Y La mía estuvimos dice hablando de la con diferencia remordimiento. entre remordimiento y arrepentimiento. Sí. La mía dice ¿Hay remordimiento. alguna duda de eso? No. No. Ok. Entonces, vamos a seguir leyendo en Hechos 1, por favor. O sea que remordimiento y arrepentimiento. Hechos 1. Sí, no son la misma cosa. No. Ok. Hechos 1. Ajá. Hechos 1. Sí. ¿En dónde? Vamos a leer del 16 al 18. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. ¿Hasta cuál? ¿18? 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, Hechos 1 del 16 al 18. adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ok, gracias. Fíjense que parecería que hay dos cosas contradictorias aquí. Allá nos dice que aventó las monedas en el templo y se fue. Sí. Y aquí dice que con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Ah, sí, cierto. Entonces, son cosas que parecen contradictorias. Pero cuando nosotros comparamos un evangelio con otro, lo que nos están dando de información no son cosas que se contradigan, son cosas que se complementan y nos está dando más información. Si adquirió un terreno, quiere decir pues que luego regresó por las monedas que había aventado. Claro. ¿Me explico? Ah, o sea que no se arrepintió. Entonces cogió las monedas y fue, y como ellos no las querían allí, porque dijeron que eran unas monedas resultado de sangre, ¿sí? Entonces él pues, las recoge y va y adquiere un terreno. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas personas dicen, yo no leo la Biblia porque la Biblia se contradice. Sí, sí, así me han dicho. Entonces, cuando nosotros llegamos a situaciones como esta, pues vemos que no es contradictorio.
sino que nos está dando otra información y tuvo que haber recogido de alguna manera ese dinero y comprado allí la porción de tierra, ¿sí? Y dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Qué quiere decir? No se contradice con que se ahorcó. No. Entonces, pues simplemente está colgado, se revienta el hilo y se parte por la mitad y todos sus órganos internos, entonces, pues se salieron. Ok, es importante, no hay contradicción. Ni que él se ahorcó, ni que el salario de su iniquidad adquirió un campo. No hay contradicción. Sí. Vamos a ver ahora en Hechos 1:19, por favor. Hechos 1:19. Ahí donde estábamos, Sí. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ok. Entonces, en el 20 nos está haciendo mención del Salmo 69:25. No vayan para allá nada más, vamos a leerlo, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Las palabras en el Salmo 69:25 no son exactamente iguales, pero no se contradice de ninguna manera con esto. Todas las palabras dan esta misma idea. Dice, y tome otro su oficio. Si no me creen, bueno, podemos ir al Salmo 69:25 para que lo vean, por favor. Mejor, para que no... Para que no, la Eli lo inventó. Ajá, porque si no vamos a decir Eli nos dijo. 69:25. ¿Y qué? Salmo. 69, Salmo. Ahorita te la apunto, ¿qué? 25, ¿no? ¿Alguien lo quiere ver? Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morada. Ajá. No hay morador. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Por maldad sobre su maldad y no entre su justicia. Sean airados los libros de los vivientes y no sean escritos. Nada más era el puro 25. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morada. Ok, ahora vamos al Salmo 109:8. 109.8. El Salmo 109:8. Salmos 69:25. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Ok, entonces, cuando estamos leyendo eso, nosotros debemos corroborar, ¿sí?, que en otro lado lo dice, y encontramos que sí está en el libro de Salmos, tanto una mención como la otra. La primera en el Salmo 69:25, el otro está en el 109:8. ¿Ok? Exacto. Entonces, ok, dice en el 21, ahí Hechos 1:21, ¿quién nos lo lee, por favor? Ese escenario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros.
algo importante. Sabía Dice que han estado juntos con nosotros todo el tiempo. Eso vamos a recordarlo. Juntos con los discípulos. ¿Quién estaba hablando de todo esto? Acuérdense que leímos que en Hechos 1:15 el que estaba hablando era Hechos Pedro. 1:21. ¿Sí? Ajá. estaba hablando. Regrésense al 15 y vean que el que se levanta en medio de los hermanos era Pedro. Pónganlo subrayado para que sepan quién está hablando de todo esto. Pedro es el que está hablando y continúa diciendo que era necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, ¿sí? Acababa de pasar que se había muerto Judas Iscariote, habían quedado 11 y sabemos que tenían que ser 12 porque el número 12 es el número de ¿qué? De gobernatura, que cumple. ¿De qué? ¿De gobierno? De gobierno. De gobierno divino. ¿Gobierno de qué? ¿Ok? Entonces ellos tenían que orar porque hubiese alguien más, pero una de las características que tenía que tener era que hubiese estado junto con ellos todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos. Vamos a leer el 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros en su resurrección. Entonces esto nos está explicando la característica entonces que tenía que estar. Había tenido que estar juntos con ellos todo el tiempo desde que Juan lo bautizó, ¿sí? Juan bautizó hasta el día que fue recibido el Señor Jesucristo arriba y fuese testigo juntamente con ellos de su resurrección, que hubiese visto que el Señor Jesucristo había resucitado. ¿Y qué dice el 23, por favor? Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ok. Y algo importantísimo, el 24 dice, ¿qué hicieron ellos? O estaban en oración. Estaban en oración, orando. Era una decisión muy importante y ellos no querían equivocarse porque tenemos esa tendencia a decir, siento que va por aquí, siento que va por allá. Sí, cierto. Y no oramos. Pero primero oramos y después el Señor encontrará la manera de hacernos ver cuál es el camino a seguir. Dice, y orando dijeron, ¿qué dijeron? Tú, Señor. ¿Alguien? Ay, ¿Alguien que lea el 24? Léelo. Tú, Teresita. y orando dijeron, tú, Señor, que conoces Todos los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has entregado. Has escogido, perdón. Has escogido. Entonces, ellos conocían, ¿sí?, el testimonio de vida de uno que se llamaba Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y sabían también del testimonio de vida que tenía Matías. Entonces, ellos no querían equivocarse y oran pidiéndole al Señor que les muestre
cuál de esos dos. Eran dos alternativas y el Señor era el que debería escoger. Leamos el 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Ok. Cuando leemos para irse a su propio lugar, como que no nos explica nada. Pero cuando vamos al original, dice algo más parecido a esto. Para irse al lugar, voluntariamente al lugar a donde él pertenece. Y eso sí, ya nos amplía el panorama, ¿sí o no? Sí. Sí. Ok, si dice voluntariamente, quiere decir que él escogió su derrotero, él escogió su suerte, él escogió ese lugar. ¿Ok? Esto nos está hablando de que Judas no va a estar, Iscariote no va a estar en el cielo. ¿Ok? Sí, Claro. Por supuesto, porque nos está diciendo para irse voluntariamente. Todos tenían las mismas oportunidades, porque dice que era contado con nosotros, dice en el 17, y tenía parte en este ministerio. Era parte de los 12, Parte del grupo. parte de ese ministerio, y él escogió. Ahí está todavía una vez más Mateo, ¿verdad? la situación del libre albedrío, Hechos. y dice voluntariamente irse a donde él pertenece. El Señor Jesús había dicho que a ese hombre más le valía no haber nacido. Entonces lo que tuvo ahí fue remordimiento. Claro. Lo que él tuvo fue remordimiento, no fue arrepentimiento. La traducción no nos ayuda mucho porque probablemente eso nos confunda cuando dice aventó arrepentido las monedas. No, tenía remordimiento. Por eso es importante irnos a las palabras y ver el significado en el original, porque con eso vamos a poder darnos cuenta, sí, que a veces las palabras que usan para traducir pues no son las mejores, no nos dan una interpretación correcta, y cuando vemos que es remordimiento, vemos entonces que él no es capaz de asirse de la gracia de nuestro Señor, no está arrepentido y no confiesa eso como pecado, ya había endurecido su corazón. Cada vez que nosotros pecamos voluntariamente, nuestro corazón se va endureciendo, y aun cuando no es voluntariamente, pero no lo confesamos, pues entonces nuestro corazón se va endureciendo y se va endureciendo, y ya se hace callo, y después pues ya no piensa Ya no tiene Judas sensibilidad. que tuviera perdón, y él decide él, ¿sí?, qué hacer con su vida, y la termina. ¿Ok? ¿Qué estamos viendo allí? ¿Quién fue su juez? Él mismo. Él mismo. ¿Quién lo condena? Él solito. Él solito. ¿Quién fue su verdugo? Él mismo. Él mismo. ¿Quién era su Dios? Él mismo. Ah, sí.
Él mismo. ¿Se dan cuenta? Todo esto que hemos estado viendo nos está enriqueciendo, ¿sí? El panorama, nos está ampliando lo que habíamos pues alguna vez leído. Cuando nos pregunten, ahora ya podemos platicar acerca de esta situación, ya podemos entender nosotros también mejor cómo estuvo todo. No crean que cuando la gente dice, no, es que Judas estaba designado a ser el que lo iba a entregar, Judas Iscariote. No es cierto, porque tenía exactamente las mismas prerrogativas, las mismas cosas. Leímos que estaba allí y el Señor Jesús todavía parte el pan y empieza a distribuirlo. Leímos que era para todos. Hicimos énfasis en ese versículo. Si ya el Señor Jesús sabía quién lo iba a entregar, pues podría decir, a ti no te doy. Claro. Y no lo hizo. ¿Se dan cuenta? Sí, tenía la oportunidad de salvarse. Entonces, la situación es que era parte de ese ministerio y él decidió no ser parte de ese ministerio, de ese apostolado. Él voluntariamente decidió irse, como dice, a su propio lugar, a donde él pertenecía. ¿Por qué pertenecía allí? Porque permitió que Satanás entrara en él. Eso lo leímos en Mateo 13, 27. Entró en él. No es hasta ese momento, ¿sí? Hasta ese momento que entra en él, que él tiene, ¿cómo les diré? La misma oportunidad, la misma. Pero una vez que ya tomó la decisión, y otra decisión, y otra decisión, y otra decisión, pues entonces ya le abrió la puerta para que, como les dije hace rato, el enemigo como sapito, pues se fuese ensanchando, y ya estaba dentro. Le había dado esa oportunidad tremenda, y el enemigo la tomó, por supuesto. Claro. Ok. Y vamos a ver entonces qué es lo que hacen los discípulos en Hechos 1, 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Con los 11 apóstoles. 11, perdón. 11 más 1, 12. 11. Si van a ser 12 más 1, 13. Ya no sé. Es importante, sí, es importante que veamos lo que estamos leyendo, porque si no, estamos diciendo una cosa por otra. Sí, pues. Y luego decimos, no, es que ahí dice 12, y no es cierto. Eli dijo, en el estudio de Eli lo dijo. Ándale, después dicen, la Elizabeth lo dijo. 26. 1.26. Así es. El mismo uno, ¿no? Sí, sí, en eso estamos. Hasta hicimos hace rato la pregunta de qué significaba 12 y todo eso. Habían quedado 11 y tenían que volver a ser 12. Entonces, todas esas cosas tienen que estar en nuestra mente, ¿sí? Porque si decimos que son 12 y luego otro más, ya son 13, pues no checa. Ya no es el orden, Divino. ¿cómo se llama? Sí, el gobierno divino, ya es otra cosa, ¿ok? Y dice, y les echaron
suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Esto de echar suertes no es algo inusual. Quiero que dejen un papelito ahí y vamos a Levítico. Al principio. Al principio de su Biblia, ¿sí? Sí. Levítico El tercer Sí. libro, cuarto libro. 6, Levítico. Al principio de la Biblia, ¿qué? 4. ¿Qué vemos aquí? Levítico 16. Levítico 16, 3, 10, 16. 16, 8. 8. ¿8? Sí. Y echaron la suerte a uno sobre los. Y 8. ¿Lo van a leer? Bueno, Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. 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 Sí, Azazel. Eso es. Azazel. Acuérdense, es importante no cambiar las palabras. Ujú. ¿Eh? Ok, Ujú. entonces ahí dice que echaban suertes. Había con los sacerdotes, había Machos cabríos. una especie de dados, y ellos que se llamaban Urim y Tumim, y entonces ellos no se sabe a ciencia cierta, pero se sobreentiende que uno era sí y uno era no, y cuando ellos echaban las suertes, entonces a través de eso, sí, el Señor les estaba mostrando que era la respuesta. Entonces era esto de lo que está hablando en Hechos 1:26, cuando dice y les echaron suertes. Primero con uno va a ser Barsabás, que tiene por sobrenombre Justo, o va a ser Matías, Señor. Y entonces dice, la suerte cayó sobre Matías, Ujú. y Matías fue contado con los 11 apóstoles, y ahora entonces nuevamente tenemos 12 apóstoles. Ujú. O sea que era necesario que hubiera otro, Ah, que pues. estuvieran los 12. Ujú. Tenían que ser 12 porque ese es el número que escogió Dios. Ajá. Por el Porque, Fíjense. porque hay 12 Sí, tribus sí. de Israel. Sí, continúa, por favor. Ah, perdón. Ujú. La boca. No, pero ¿qué estabas diciendo? Por favor, termina. Yo te Dice interrumpí, que- disculpa. No, es que dice Rosy que tenían que ser que entonces tenían que ser 12, le dije, porque era el gobierno divino y es de acuerdo a que son 12 tribus de Israel. Bueno, no es por eso. No es por eso, sino que también las tribus de Israel, que son 12, también eso corresponde a que es el gobierno divino. No es porque tengan que ser las 12 tribus de Israel. No porque, sino Ok. cómo, más bien, como lo, O sea, como un, ajá, como ejemplo. un semejante, pues, así como Ok. eran 12 en las tribus de Israel, también tenían que ser 12, Apóstoles. Dios quería Ok. 12 apóstoles. Vean cómo empezó ahí en Hechos 1, en versículo 21. 1:21. Las 2 primeras palabras, punto. Es Por necesario, tanto es pues. necesario. Sí. Es necesario. Ujú. Ellos lo están diciendo aquí, Pedro, que es el que está hablando, lo está diciendo, que estaban diciendo, es necesario. Entonces eso no habla de que ellos quisieran nada más por gusto. No, pues es que 11, pues como que no es bonito nombre, el número 11 Nos falta quiere decir uno para juicio. que no quedemos No, dobles. mejor que seamos 12, porque si no, ya nos va a quedar un lugar aquí en la mesa. No.
¿Qué hacemos es con las necesario. Ujú. Sí, Sí. Entonces, es tenemos que necesario. fijarnos muy bien en lo que estamos leyendo y analizar, primero, que no nos hayamos equivocado de palabras, que no nos hayamos equivocado de número, que no nos haya... Es necesario. Y después viene todo lo demás. ¿Qué es lo que era necesario? Que se escogiera otro para que ya fueran los 12. Que uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Eso está en el versículo 22. 22. Ahí nos está explicando que era necesario en el 21, en el 22 nos está diciendo que uno se ha hecho testigo con nosotros juntamente de su con los 11 de su resurrección. resurrección. ¿Por qué era importante que fueran testigos de su resurrección? ¿Cómo? ¿Por qué era importante que qué? Porque era importante que fuera testigo de su resurrección. Porque realmente ¿Por qué era importante que fuera testigo de su resurrección? De la resurrección. ¿Es el uno qué? ¿Qué quiere decir testigo? Una persona que está viendo Lo que pasaba. lo que pasa. Exactamente. ¿Para qué querían que fuera un testigo? Para que viera que sí era verdad, ¿no? Lo que se está cumpliendo. diera testimonio de que Testimonio. Claro. de la verdad ocurrida. Él iba a tener que platicar lo que había visto. Él de primera mano. Si ustedes me platican a mí de algo que vieron en la calle y yo platico eso a otra persona y esa persona platica de eso a otro más, entonces se vuelve un teléfono descompuesto. Ajá. Pero si una persona vio algo y se puede decir, nadie me lo contó, yo lo viví, ¿ok? Sí. O a- Entonces, a mí, él tenía que haber sido testigo de su resurrección para poder hablarles a otros y decirles, a mí nadie me lo contó, Yo lo vi. lo vi de primera mano. ¿Cuántas personas habían resucitado antes del Señor Jesucristo? La hija de Jairo, Lázaro. Lázaro, pues varias. Miren, ¿no? es importante que pensemos, analicemos bien esta pregunta. Tanto la hija de Jairo como ellas habían revivido, ¿no? Las había vuelto a la vida. Pero no Ellos resucitado, habían- porque resucitado es que todavía estén vivos. no te escuché esto último. Que resucitado es que siguen vivos. No nomás, como dice Albita, volvieron a la vida y luego murieron. Exactamente, ellos tuvieron que volver a morir en algún momento. Lázaro no se quedó vivo para siempre. No. La hija de Jairo no se quedó viva para siempre. En el Antiguo Testamento también no hay, ¿cómo les diré? No hay ninguna ocasión Ajá. en que nos diga que esas personas que volvieron a vivir ya nunca murieron. Entonces ellas revivieron, pero no resucitaron. Ajá. ¿Ok? Sí.
Entonces, antes del Señor Jesucristo, nadie había resucitado. Habían revivido. ¿Ok? Sí. Es importante que nos demos cuenta de esto. ¿Cuántas personas entonces habían resucitado antes del Señor Jesucristo? Nadie. Nadie. Ninguna. Y después Sí. tampoco. Él es ¿Cómo? el único que ha resucitado. Exactamente. Ahorita, Él resucita y se lleva con Él algunos, ¿sí?, que se levantaron de los muertos, nos dice allí, y los de Jerusalén pudieron ver a estas personas que ya se habían muerto, que estaban puestos a la vida. Él fue el primero y se lleva a algunos con Él. Entonces, ahorita hay unos cuantos que todos fueron capaces de ver. En este caso, Matías iba a tener que platicar todo eso y él tenía que haber sido testigo de la resurrección porque iba a tener que platicarlo a los demás. No era teléfono descompuesto. Ajá. Sí, porque luego sí, cierto. Y lo importante de eso es que había dos personas que calificaban muy bien para tener ese puesto. Para ocupar ese lugar. Ujú. Pero aún cuando había dos personas que calificaban, que llenaban los requisitos, no era Las dos. de ellos decidir quién se iba a quedar. Era algo que tenían que traer en oración al Padre Celestial para que Él escogiera, porque nosotros podemos irnos con la pinta pensando, no, pues da lo mismo uno u otro, los dos fueron testigos, los dos tienen buen testimonio, los dos la harían, y no da lo mismo, escojan el que sea. Y ellos tuvieron la humildad de ponerlo en oración, reconociendo que ellos no sabían, que ellos tenían, sí, las dos opciones, pero el único que podía decidir era nuestro Padre Celestial. Ujú. Entonces, cuando nosotros estamos orando, estamos intercambiando Para que Dios nuestros decida. deseos humanos, nuestros puntos de vista humanos, por los deseos y los puntos de vista divinos. Cosecha. Ah, ya. No venimos Dije, Sol, tú hazlo. ahora nada más para pedir y pedir O y sea, no pedir. dijiste, tú tienes que ser, porque eres mi cuerpo. El Señor intercambia nuestras formas de pensar humanas Ujú. por las suyas. Ujú. Intercambia nuestras maneras de ver las cosas terrenales por su manera de ver las cosas, lo eterno, Sí. lo celestial. ¿Ok? Entonces, orar no es venir a pedir, Ujú. es pasar un tiempo hermoso de comunión con Dios. Así es. Pero si no hay esa actitud de querer su voluntad, pues entonces, ¿para qué le preguntamos qué es lo que tú quieres? Como dice una oración muy bonita en Colosenses 1:9, para que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad. Y yo pregunto, ¿para qué? ¿Para no hacerla? ¿Queremos conocer cuál es su voluntad para no hacerla? Pues no. Pues no, No. queremos conocer su voluntad precisamente para hacerla. Entonces, si no estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere, pues entonces, pues ¿para qué preguntamos?
¿Me explico? Sí. Hay una rebeldía allí, dentro de nosotros. No, pues yo ya sé que mucha gente nos dice, entonces, ¿para qué nos dio la inteligencia? ¿Para qué nos dio la experiencia? ¿Para qué me dio el libre albedrío? ¿Quiere decir que Él quiere que yo tome mis decisiones? No, quiere decir que te dio el regalo precioso del libre albedrío para que en algún momento tú digas, Señor, sí me diste este regalo precioso, pero yo quiero ponerlo a tus pies para que sean tus deseos, tus planes, tus anhelos, tus tiempos, tus modos de hacer las cosas y no los míos. Eso nos estaría llevando a demostrar que tenemos una dependencia de Dios. ¿Se acuerdan que hemos dicho que cuando Adán y Eva pecan, entonces ellos firman su carta de independencia? Independencia, no queremos depender de ti, Dios. Y se esconden. Entonces, ahora lo que ha venido el Señor Jesucristo a hacer en el corazón de aquellos que quieran hacerlo es a que tengamos una total y absoluta dependencia de Él. Y esa total y absoluta dependencia de Él hemos dicho que solamente la tienen los hijos maduros. Los inmaduros siempre van a querer tomar sus decisiones a su manera, en su tiempo. Y después acordarse, sí, pues no oré, pero ya, como yo sentí que era por aquí, pues ya para qué oraba. ¿Se dan cuenta? Sí. Hay una rebeldía allí, aunque esa persona no lo esté notando. Una total rebelión. Exactamente. ¿Sí? Entonces, que viene Jesucristo a que esa dependencia que se había perdido ahora sea reganada para aquellos que así lo queramos. ¿Me explico? Sí. No la va a imponer. Si fuera impuesta, no sería de veras. Tiene que ser algo que voluntariamente el creyente pida a Dios. Quiero depender de ti. Quiero depender de ti. Está poniéndose por debajo de la voluntad de Dios y poniendo la voluntad de Dios por encima de la tuya, que fue lo que hizo el primerísimo Julio, el proto vencedor, el primer vencedor, que fue nuestro Señor Jesucristo, que dijo cuando estaba orando y había grandes gotas de sangre en su frente. ¿Te lo pongo en el micro? Bueno. ¿Qué dijo? Cuando estaba, es que se oyó muy despacito, Eli. ¿Cómo preguntaste? A ver, no te escuché, ¿Rosy? Sí, es que se oyó muy despacio. ¿Cómo fue la Muy pregunta? querido. Sí, se oyó muy quedito. Ok. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba orando y tenía gotas de sangre que le escurrían de la frente?
Ah, que se hiciera la voluntad de su padre y no la de él. Exactamente. Si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, Sino la tuya. sino la tuya. Ah, En una total y absoluta dependencia de su padre. de Dios Padre. Sí, ¿Ok? sí, él. Y ahora Él ha venido a que nosotros tengamos la misma oportunidad de sujetar nuestro libre albedrío a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él ya abrió el camino, nuestro Señor Jesucristo ya venció y nosotros venimos en su victoria a pedirle humildemente, necesito que sea tu voluntad, ya no me dejes seguir haciendo la mía, ya lo hice muchos años, ya cometí muchos errores, ya me metí en muchos problemas, Eso sí. ya me rebelé muchas veces Eso sí. contra ti. Contra- Ahora quiero tu voluntad, Sí. porque la voluntad de Él es buena, es agradable, es perfecta, es santa, es amorosa, Él no se equivoca. Sí. Entonces está hablándonos esto de que solamente aquellos que dependen total y absolutamente del Padre son hijos maduros. Nosotros podemos ir por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz a tener esa comunión con el Padre. El Espíritu Santo intercede por nosotros, el Espíritu Santo cambia nuestras oraciones que no están bonitas, no son correctas, pero Él las cambia y las presenta de una manera adecuada delante del Padre. Ya nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer y más, porque sigue intercediendo por nosotros todos los días, a todas horas, y ahora lo único que nos resta es sujetar nuestro libre albedrío a la voluntad de Él, tomar decisiones que estén basadas en lo que nosotros sabemos que es correcto delante de Él. Y eso solamente es cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Cierto. De otra manera, vamos a seguir dando vueltas en círculo, sin llegar a ninguna parte. Ujú. Si nosotros pedimos, Señor, pues mira, yo soy muy atolondrada, pero quiero tu voluntad, llévame a buscar tu voluntad en lugar de buscar la mía. Llévame a hacer aquello que es grato delante de ti. Entonces, esa oración es una oración que acepta, que Dios acepta, ¿sí? Y entonces Él va a hacer, de alguna manera, conozcamos qué es lo que Él quiere. Aquí en este pasaje de Hechos 1, estamos viendo que ellos querían que Dios decidiera cuál era de estos dos, de estas dos personas, aquel que quería el Padre que se quedara sustituyendo en el lugar que había dejado Judas Iscariote.